no sé si tienes algo en común con esto de que nos dice Pablo, ¿no? Del melasudismo, que no es más que buscar la felicidad y el bienestar de los empleados, ¿no? Que es una de las cosas que ha sido tu obsesión desde el principio. ¿Cómo convive eso o cómo has hecho convivirlo con el crecimiento de Euriak en los últimos años? Bueno, primero, gracias por invitarme y espero poder aportar alguna idea útil, porque para eso estamos aquí, aunque perdiendo, digamos, el tiempo... Invirtiendo ganando el tiempo en ideas, ¿no? Fíjate que no sabía esto, que habíais coincidido con Jessica y con Agustí, pero a mí cuando me dicen algo así me hace mucha más ilusión esto que haber crecido doble dígito, ¿no? Uno no se levanta de la cama de un salto porque vamos a crecer de doble dígito, ¿no? Sino que al final lo más importante es el impacto que creas en las personas fuera y dentro de la compañía. Entonces, a ver, yo creo que es que no se puede, no hay una, o sea, no es cómo combinaste el crecimiento con la felicidad de las personas. Es que la pregunta que yo haría es cómo puedes hacer crecer una compañía si la gente que trabaja allí no es feliz, ¿no? Entonces, aunque sea por egoísmo, aunque fuera por egoísmo, que no lo es, tendrías que hacerlo, porque al final las personas rinden mucho más cuando, digamos, son felices. Y estas palabras quedan a veces un poco naif, pero cuando tienen una experiencia de trabajo agradable o feliz, o llamamos como quieramos. Y es lógico, además, o sea, es de sentido común. Una persona con miedo, con ansiedad, con aburrimiento, con tal, es imposible que rinda mejor que una persona que dentro de una empresa donde hay que tener resultados y donde hay un cierto estrés, y por cierto el estrés yo creo que no es nada negativo, siempre que se gestione bien, pues rinde mucho más. Entonces, yo lo que no entiendo son las empresas que todavía no están ahí. O sea, ¿cómo puedes imaginar que con el látigo, con la presión, con las malas palabras, tal, puedes llegar más lejos que intentando que la gente sea pues un poco más melasudismo, ¿no? Uriol, ¿qué es lo más difícil que habéis hecho en este tiempo o lo que tú consideras como líder de la organización, lo más difícil que has hecho para transformar la compañía, ¿no? Porque las dos personas con las que yo coincidí hablaban de cómo se había convertido en otra compañía, que había otra cultura, ¿no? A ver, yo creo que lo más difícil es el principio, como todo, ¿no? Dicen que lo más difícil de un viaje es el primer paso, ¿no? Levantarte del sofá. Pues lo más difícil es el principio. Yo recuerdo hace ya 11 años, ¿no? Que bueno, pues entré ahí y pillé pues una organización que estaba, yo creo que muy confundida, muy deprimida. Yo creo que una de las mejores definiciones de liderazgo es si alguien es capaz de influenciar o impactar el estado de ánimo de un colectivo, ¿no? En positivo, claro. Muchas organizaciones están confundidas, no saben muy bien dónde van, qué hacen, tal, y encima, pues seguramente la empresa pues estaba yo diría en una etapa de los ciclos de vida, ¿no? De todas las empresas, un poco de envejecimiento, ¿no? La típica etapa en la que no crece, pierde competitividad, esto genera un foco más interno que externo, la gente se concentra más adentro que afuera porque piensa que fuera ya no hay mucho que hacer, eso genera silos, genera política, genera malestar, etc. Y entonces cuando uno entra allí y empieza a hablar de sueños, ¿no? Con un lenguaje, digamos, muy intangible, de oye, queremos llegar a ser allí, soñamos en convertirnos en algo diferente, eso provoca muchas veces una reacción incluso negativa, ¿no? De, bueno, cinismo o escepticismo, de no me voy a ilusionar otra vez porque ya he tenido muchas desilusiones, de tal y de cual, ¿no? Y yo creo que lo más difícil es darle la vuelta a este inicio, ¿no? Y además pasa otra cosa, que es que hay muchos anticuerpos. O sea, hay mucha gente que ha convertido esa empresa en lo que es en aquel momento y que por tanto le interesa que no cambie el status quo, ¿no? Tiene sus chiringuitos montados, tiene su poder, tiene su tal. Y entonces hablar de aire fresco, de ideas, digamos, que no les interesan, pues o activa o pasivamente, pues no les gusta e intentan bloquearlo, ¿no? Lo cual quiere decir que tendrás que apartar a esas personas, lo cual significa que creará miedo, que creará incertidumbre. Entonces, ese inicio es lo más difícil. Si superas este inicio, yo creo que después coges inercia, ¿no? Bueno, ahora después, digamos, podemos hablar de cómo se van superando esas etapas, ¿no? Sí, precisamente, Uriol, te quería preguntar en qué momento te das cuenta de que tú estás cambiando la cultura de la compañía, en qué momento empieza a calar el mensaje y notas eso, ¿no?
Yo creo que, digamos, continuando la historia, ¿no? Para superar ese inicio solo hay una receta que es muy de sentido común. O sea, yo creo que es que la vida nos la complicamos mucho y es más simple, ¿no? Y entonces, igual que es de sentido común que la gente más feliz rendirá más, pues también es de sentido común que quieren las personas, ¿no? Entonces ahí la receta es muy simple, un equipo muy fuerte, muy unido, que sea la cara de este cambio, una lluvia fina de cambios constantes que vayan en la misma dirección, que vayan haciendo pequeñas demostraciones de que lo que decimos también lo vamos a hacer. Resultados, aunque sean muy pequeñitos, que se vayan demostrando pequeñas cosas, pequeños cambios, algunos muy grandes, y fíjate que alguno, ligando con lo que decía, ¿no? Alguna persona a la que se aparta puede ser de las cosas más importantes, porque ahí dicen, ostras, si hemos conseguido apartar a esa persona, que todo el mundo sabe que era un capullo, ¿no? y que estaba entorpeciendo todo y tal, pues ahí la gente dice, ostras, a lo mejor esto es verdad que va a cambiar. Y se va repitiendo, y esto es muy importante, las mismas ideas coherentes hasta ad nauseum, ¿no? Que dicen en inglés, una y otra vez, repitiendo las mismas ideas. Y luego hablo del largo plazo y corto plazo, porque obviamente la cosa tiene que ir cambiando. Pero las ideas básicas no. Y entonces ahí de pronto llega un día en el que alguna cosa te hace ver que ha habido un cambio. Que una mayoría de personas de repente crees que, ostras, están creyendo esto, ¿no? Y después llega otro día en el que te das cuenta que aquello ha calado tanto que las personas han aprendido a vivir la experiencia de trabajo de una forma diferente y no van a renunciar a ello. Y por tanto que eso ya ha tomado su camino, su vida propia, y ahí te diría que me podría ir yo y no creo que desapareciera eso, ¿no? Y entonces este proceso tarda un tiempo, yo diría que es largo desde un punto de vista, pero a la vez corto, ¿no? Es decir, se puede dar la vuelta a una empresa, a una organización, yo creo, en un plazo de unos pocos años. Siempre que el entorno no sea desastroso, es decir, siempre que desde arriba se crean esas ideas y se apoyen, que haya la confianza y la paciencia para, ¿no? Al principio sobre todo, que el negocio no esté en un entorno, una coyuntura en el que todo se vaya al garete, o sea, que haya unos mínimos de entorno que acompañen, ¿no? Igual que no era mi intención hablar de esquelas, tampoco yo quería hablar de lesiones, ni de gases, ni de mareos, pero aquí tenéis al CEO de, que no lo he dicho antes, pero Uría, que entre sus productos está la biodramina, el aerored, el fisiocrem, ¿no? Un montón de productos que son bien conocidos, y acabáis ahora mismo de hacer una adquisición en Francia que se puede contar justo ahora, pero ha sido hace poco, que pasaría a situaros como líderes en ese sector del Natural Consumer Healthcare, culminando vuestro plan estratégico. Y te quería preguntar sobre la innovación, ¿no? Porque realmente todo este cambio de transformación cultural encima lleva consigo que tienes que estar innovando, ¿no? Para que la compañía no se quede en ese antiguo, ¿no? que decías antes, ¿no? Y bueno, los últimos estudios cuentan que, por ejemplo, el teletrabajo facilita la productividad, pero frena la innovación. Entonces, no sé cómo estáis en teletrabajo y demás, pero quería comentarte cómo has hecho con los temas de innovación, ¿no? Bueno, a ver, hay varias cosas aquí, ¿no? La primera, ligando con una cosa que decía antes. Yo creo que nosotros llevamos 10 años con una idea muy clara. O sea, si uno va a caminar por el monte, mirar a 30 metros constantemente no sirve de nada. Y esto es la planificación estratégica típica de las compañías, mirar a 3 o 5 años, ¿no? Y yo creo que esto no sirve para nada. Yo creo que se ha de mirar, oye, quiero llegar al final de la mañana ahí, mucho más lejos, y después mira tus pies para no tropezar. Y ves de vez en cuando, pues mira de tomar el mejor camino, pero siempre viendo que vas a parar allí, ¿no? Entonces nosotros llevamos esta visión muy clara de lo que queremos ser desde hace 10 años y luego nos vamos adaptando, evidentemente. Hemos hecho 8 adquisiciones diferentes en países diferentes de Europa en estos 8 últimos años, con lo cual el ritmo de crecimiento ha sido brutal. Hemos multiplicado la facturación de la compañía por 10, y además esto es bastante exponencial, en un par o 3 de años era por 15, o sea que ha habido mucho cambio, ¿no? Entonces, ¿cómo se compagina esto con pues, de entrada, manteniendo la coherencia de estas ideas? Sabía que da mucha estabilidad a la gente, manteniendo esto, que la palabra esta maldita que ya está pervertida del propósito, ¿no? Pero es verdad, nosotros
¿A qué nos dedicamos? O sea, nuestra idea es que la salud ha cambiado en los últimos años. Y lo que antes era ir estoy enfermo, voy al médico, me curan, ahora todos entendemos que tenemos que tomar responsabilidad para vivir mejor, porque depende de cómo dormimos, de cómo comemos, de cómo hacemos deporte, de mil cosas, que además se tiene que prevenir, no esperar a estar enfermo. Entonces, con ese propósito que nos gusta de dar a la gente alternativas naturales para mejorar su salud, esto es un faro que nos guía y queremos liderar esto en Europa, porque es un negocio que está relativamente, digamos, poco trillado y donde una empresa como nosotros, que no somos nadie, pues podemos ser alguien en ese mundo, ¿no? Y esto genera mucho atractivo y mucha atracción. Entonces, a partir de aquí, cuando la empresa, eso que al principio eran esos sueños que explicaba y todo el mundo pensaba, esto aquí es imposible, esto no va a pasar, llega un punto en el que se aprende, a la práctica, no se cree, sino se aprende que no hay nada imposible, que eso que querías imposible no ha pasado. Y por tanto, a partir de aquí, ¿por qué no voy a creer que podemos hacer cualquier cosa? Y entonces nosotros pues hacemos cosas que a veces parecen muy difíciles, como ahora una adquisición en Francia, y de hecho tenemos otra que va a pasar dentro de muy poco, y la gente pues bueno, pues piensa, coño, si hemos hecho todo lo que hemos hecho, pues podemos seguir haciéndolo, ¿no? Y todo eso genera este clima, esta voluntad de seguir, esto que las personas tiran adelante, sin la necesidad de que la empresa marque unos objetivos y les ponga un bonus y el no sé qué y tal, ¿no? Y por último, el tema del teletrabajo. Y yo soy un gran detractor del teletrabajo y un gran defensor de la flexibilidad, y me explico. El teletrabajo para mí es la excusa de las empresas que tienen una cultura mediocre y negativa y tóxica que pueden ofrecer a la gente que se largue. O sea, si tú tienes una pareja y lo que te dice, lo mejor que puedo darte es estar lejos casi todo el tiempo, coño, no suena muy bien, ¿no? Entonces, coño, la vida, la experiencia de trabajo son un tercio de nuestra vida. Si la vives feliz, tienes ganas de estar ahí. Ahora, para ser más feliz todavía, que sea flexible a tus circunstancias. Si yo soy una madre de hijos jóvenes o niños, hostia, pues me gusta poderme ir a las 4:30 a acompañarles, estar un rato con ellos y a lo mejor después, cuando hacen karate, me pongo a hacer emails. Pues da flexibilidad. Pero eso no es teletrabajo, eso es smart working, que es muy diferente. Pues teletrabajo en el sentido de trabajar en remoto, a mí yo creo que es obvio que afecta al engagement de las personas con la compañía, que afecta a la innovación, que afecta a la capacidad de coordinación de la gente, ¿no? Por tanto, en esto somos un poco particulares. Damos flexibilidad total, pero la realidad es que mucha gente prefiere estar en la oficina porque vive allí una experiencia feliz, pero con mucha flexibilidad. Hay horarios diferentes y cada uno que haga lo que quiera, digamos, ¿no? Y me he dejado lo de innovación, pero bueno, es que eran muchas cosas y me estoy enrollando mucho. No, me interesa y a ellos seguro que les va a interesar y a ellas que les cuentes las cosas de innovación. La innovación es que yo digo cosas de perogrullo, ¿no? O sea, la innovación nosotros... Nos has dado ya un buen titular, ¿eh? Lo del teletrabajo está bueno. Pero yo digo, la innovación, cuando empezamos, nosotros somos una empresa que viene de ser un laboratorio farmacéutico y nos hemos derivado totalmente a esto que decía de productos naturales y tal. Entonces, la innovación nos pensamos que es unos tíos en un laboratorio con una bata y tal. La innovación no es nada más que curiosidad, observación y querer mejorar todo lo que está a tu alrededor. O sea, cada cosa que haces, cada pequeña cosa que haces, cada día, si quisieras mejorarla, serías la empresa más innovadora del mundo. Entonces, la innovación simplemente deja que las personas sean curiosas, da mucha información para que tengan el contexto, deja que den ideas, Y por cierto, esto liga con otra cosa que es el talento, ¿no? Otra cosa que a mí me hace gracia es este mito que hay de la guerra por el talento, ¿no? O sea, nos quieren convencer que el talento es escaso, que hay que identificarlo, atraerlo y retenerlo, ¿no? Como si te pusieras en la puerta de la empresa reteniendo el talento. Y entonces la realidad es que el talento es infinito. La bolsa de talento de una empresa es enorme. Nosotros tenemos una persona en una máquina en la fábrica, se va a su casa y esa persona gestiona las cuentas bancarias de Internet mejor que yo. Es presidente de la comunidad de vecinos, organiza el viaje de toda su familia y entonces utilizamos una milésima parte del talento que tiene esa persona. Entonces, el talento lo que se hace es desarrollarlo, dejar que las personas se involucren en cosas en las que intentar conocerlas y encontrar en dónde pueden desarrollar más su talento, ¿no? Y eso liga con la creatividad, deja que den ideas. Nosotros hacemos mucho de
entrepreneurship, ¿no? De gente que dé ideas y desarrolle esas ideas dentro de la propia compañía. Y al final te das cuenta que tienes un talento infinito, mucho más de lo que te pensabas, ¿no? Es que la propia gente va a poder ir mucho más allá de lo que se pensaban ellos mismos. Y eso es lo que tendríamos que intentar como líderes, ¿no? Que las personas fueran más allá de lo que se piensan que pueden ir. Desarrollarlas, hacerlas crecer. Para terminar todo este rollo, yo siempre digo que la gente cuando se va yo intento hablar mucho con la gente que se va de la compañía, ¿no? Y solo no, pero hago 2 preguntas siempre. Es, una, ¿estos años que has pasado aquí han sido los mejores de tu vida profesional? ¿Sí o no? Y 2, ¿tienes la sensación de irte como mejor profesional y sobre todo mejor persona que cuando entraste? Y si las 2 respuestas son sí, solo puedo felicitarte y desearte lo mejor. No hemos podido darte más oportunidades porque somos una empresa pequeñita, pero que te vaya muy bien. Si es que no, no hemos hecho bien nuestro trabajo, ¿no? Y entonces, si son que sí, tú habrás aprovechado todo lo que tiene esa persona con el máximo compromiso, con todo el talento y oye, que le vaya muy bien y vendrán otra gente que también va bien, ¿no? Para renovar. Qué fantástico, Uriol, lo que dices, la verdad, porque está muy bien, haces referencia al intraemprendimiento, ¿no? Y lo que pasa es que al intraemprendimiento luego hay que darle contexto, ¿no? Porque a veces las empresas lo fomentan, pero después te vienen y te dicen, ya, pero es que esto no se puede hacer en mi empresa, ¿no? Así que está genial eso que le dices y me alegro tantísimo que hayas dicho tú lo del laboratorio, porque fijaros, yo normalmente en los guiones siempre hay alguna nota, ¿no? Entonces, yo tenía una nota en el guión que es: Noemí, recuerda, ojo, no, es laboratorio farmacéutico. Digo, vale, lo ha dicho él, lo ha dicho él. Pero me alegro que hayáis hecho ese camino, ¿no? hacia otra cosa, ¿no? Y qué bueno lo que dices de las 2 preguntas que les haces, porque yo tenía una última pregunta para ti, que tiene algo que ver, porque tiene que ver con talento, ¿no? Hace poco entrevistábamos en Canal CEO al CEO de Mango, ¿no? A Tony, nos decía, le preguntábamos qué era lo esencial que busca cuando están intentando captar talento, ¿no? Que es aquello en lo que se fija con su dirección de recursos humanos, en qué se fija, ¿no? Tú nos lo has llevado a las preguntas que les haces a los que se van, a los que salen, que es muy interesante. Y el CEO de Mango nos dijo una cosa que quería preguntarte un poco cómo lo haces tú, ¿no? Él me llamó mucho la atención porque dijo, pues fijaros que yo lo que intento pensar es si querría a esa persona para que fuera el jefe de mis hijos, ¿no? O de mis hijas. Y si a mí me gustaría que esa persona que estoy seleccionando sea el jefe en el futuro de mis hijos, pues entonces ya digo, oye, este tipo o esta tipa me gusta, ¿no? Para Mango. Entonces, estar hablando de cargos de intermedios y líderes en la compañía, ¿no? ¿Cómo haces tú? ¿Qué detectas? Bueno, yo mira, un par o 3 de cosas, otra vez de perogrullo, ¿no? O sea, primera cosa, que es muy parecido, ¿no? Al final, no sé, yo creo que no se puede ser muy buen profesional si no se es buena persona. Esto para empezar. Entonces, yo creo que una cosa importante es detectar si es buena persona. Que no quiere decir, porque es que estamos en un mundo en el que las cosas normales, buenas, las subestimamos, ¿no? Y buena persona parece que es un primo, desgraciado. No, buena persona es ser buena persona. O sea, ser ético, ser tal. Y esto es muy importante porque tus hijos no querrías que estuviera con alguien en que se pueda confiar. Esto es muy importante. Una pregunta muy buena a la gente nueva de la empresa, que entra en la empresa al cabo de unas semanas, es decir, en general, ¿qué te has encontrado por la empresa? ¿Gente buena? O sea, buena gente, que te ayuda, que tiene ganas de dar, o cabrones. Sí, porque si dices lo segundo, coño, tenemos un problema grave, ¿no? Buenas personas. Buenos profesionales es obvio, pero esto lo ves en el currículum, no hace falta, ¿no? Y entonces otra cosa muy importante es, ¿te apasiona lo que hacemos aquí? O sea, si a ti no te motiva extraordinariamente esto de la salud natural, de mejorar la vida de las personas, si te da igual hacer esto que zapatos o armas, hostia, no sé, búscate un sitio que te motive más, ¿no? Porque es muy importante que vivas lo que estás haciendo con propósito, ¿no? Y después, el beer test, que dicen en inglés, ¿no? El que puedas ir a tomar una cerveza o viajar con esa persona y no acabes diciendo, joder, suerte que se ha acabado la cena, ¿no? Porque, coño, tienes que pasar muchas horas ahí, ¿no? Estas 3 cosas que son tan básicas son muy difíciles de hacer o de ver. ¿Por qué? Porque si hacemos una entrevista en una mesa, es un teatro en el que uno está vendiendo, el otro está comprando o diciendo lo que tú te gustaría oír y no conoces a la persona. Entonces, eso significa que las entrevistas no se pueden hacer en un despacho y se ha de ir a andar, o se ha de ir a comer, o se ha de hacer algo diferente, porque si no, no conoces a la persona, que es la única razón de la entrevista. El currículum ya te dice lo otro, ¿no?
Qué bueno, Oriol. Muchísimas gracias. Un aplauso para Oriol Segarra.